entre lo sobrenatural y la picaresca. Por lo que vais a ver aquí es eso, el buscar tesoros ocultos realmente formaba parte de la cultura de generaciones y generaciones de españoles, y de Europa también, pero en España se desarrolló de una manera mucho más grande, donde pretendían, pues evidentemente, buscar esos tesoros que en realidad estaban ocultos y que nadie conocía, y que, bueno, si los encontraban, pues ricos se hacían y mejoraban su situación, pero en medio de eso se metían un montón de gente que obtenía la riqueza de otra manera, que es engañando a aquellos que se dedicaban a buscar los tesoros, ¿de verdad? Por eso lo he titulado entre lo sobrenatural y la picaresca. Ya sabéis que una leyenda, nosotros hablo de leyenda, una leyenda es una narración de hechos sobrenaturales o de hechos reales, están mezclados normalmente, se transmiten de generación en generación, de manera oral o escrita, y es verdad que casi siempre todas las leyendas tienen algo de verdad, tienen un núcleo histórico, un núcleo de verdad, a los cuales se le añade episodios imaginativos, episodios que de alguna manera se mezclan cosas sobrenaturales, seres extraños, seres de ultratumba, pero siempre todas las leyendas tienen una base real, es decir, todas parten de una historia real que con el paso del tiempo le van añadiendo cosas, se va transformando y que evidentemente al final llega a convertirse en una cosa más de ficción, de imaginación, que de lo que era real al principio. Y esa es la generación de todas estas historias que todos conocemos, que hay de todo tipo. Yo he hablado alguna vez de ánimas benditas, fijaros la historia de ánimas benditas, apariciones de ánimas benditas, forman parte de la leyenda. ¿Hay algún trozo de verdad en ese tema, algún tema de verdad? Pues supongo que hay algún tema de verdad. Y en estas leyendas pasa igual. Hay leyendas sobre topónimos, sitios, leyendas sobre conquistas de castillos, de torreones, que son muy famosas en la España, en las luchas fronterizas entre moros y cristianos, sobre todo. Episodios que son novelescos, de aventuras de reyes, de personajes, que tienen mucho de legendario y poco de real. Ahí tenéis más, por ejemplo, la historia de muchos personajes de historia de Europa, donde se ha mezclado un poco lo real, lo que fueron, con la leyenda. Apariciones de imágenes, que después se han convertido muchas de ellas, leyendas de apariciones de imágenes, que muchas de ellas se han convertido después en patrones de pueblos, ¿no? Tenéis, por ejemplo, la Virgen de la Cabeza, aquí, la leyenda de la Virgen de la Cabeza, al final la Virgen de la Cabeza se convierte en la patrona de Motril, pero todo parte de una historia que debió ser en parte real, pero después se le van añadiendo cosas hasta convertirse en este caso de las imágenes de los santos y tal, en patronos de las propias ciudades. Quizás la que más abundan de todas las leyendas que tenemos en España, que España es un país riquísimo en el tema de leyendas, es la historia de tesoros ocultos, que nada tiene que ver, en teoría, con la historia que yo decía antes, ese modelo científico de la historia, que hablaba de historia política, de historia militar, de historia económica y tal, y que se ha utilizado muchísimo por los cronistas, los historiadores, pero ahora la historia va por otros caminos. Si veis lo que se está haciendo en España en historia, pues hoy casi nadie, muy poca gente trabaja en historia económica. Hay muchísima gente que trabaja pues, desde temas de vampiros en la España del siglo XVIII, o temas de apariciones, o temas de creencias de religiosidad popular, de montones de temas que han abandonado un poco y están un poco en la línea de la historia mezclada con la antropología, y de alguna manera pues se trabaja en ese aspecto. La leyenda más famosa, decía, que tenemos en España y es lo de los tesoros fabulosos. Aquí es verdad que hay narraciones de todo tipo donde se habla muchísimo de tesoros ocultos. Es una de las leyendas más recurrentes en la historia de este país, de las tradiciones de este país. Es decir, encontrar, pues como podéis ver, una orza llena de monedas de oro, que es muy típico. A cualquiera en nuestra imaginación, a cualquiera eso de encontrar un tesoro, pues evidentemente un poco ese oro que aparece ahí simboliza por lo que todos queremos, la exaltación de los deseos de riqueza, fundamentalmente.
Y indudablemente también tiene su parte de perversión, como es lógico, es decir, es rico, pero también malo, en algunos momentos, como decían los cronistas antiguos. Parece, y está claro, y la historia lo demuestra, que en épocas anteriores, en épocas donde hay irregularidades, inseguridad, guerras, epidemias, enfrentamientos, revoluciones, es decir, épocas de desorden, de bandidaje, donde los asaltos imperaban, la gente ha intentado guardar su fortuna. La gente lo que hacía era, pues, bueno, había la época de revoluciones, tengo dinero, lo guardo, lo entierro, lo guardo, lo escondo, de manera que cuando pase el momento malo, pues vuelvo y lo recupero. Pero muchos no lo olvidan, lógicamente, y ahí se quedaba el tesoro, ahí se quedaba los dineros guardados, ahí se quedaba la moneda guardada. Y si había gente que la escondía, había gente que la buscaba. Todos hemos oído hablar de que no hay una tumba en Egipto que no esté saqueada. ¿Habría habido buscadores de tesoros en Egipto? Desde el mismo momento que metían al faraón por una puerta, los saqueadores entraban por la otra buscando tesoros, porque evidentemente era una forma de intentar enriquecerse rápidamente y sin esfuerzo. Lógicamente, hay muchísima gente que ha buscado tesoros, algunos de ellos han tenido éxito y muchos de ellos no tuvieron, se pasaron años buscando tesoros y nunca encontraron absolutamente nada. Esto es típico. ¿Por qué se han encontrado tantos tesoros arqueológicos en la España antigua, de la época del tesoro Guadalajara, por poner un ejemplo? Indudablemente porque los escondían. Había un momento de inseguridad, un momento de guerra, un momento de problemas, y entonces ¿qué hacían? Esconder el tesoro, de manera que en un momento determinado, cuando pasara la época mala, poder recuperar. Pero muchos de ellos no podían volver a recuperar. En España la imaginación, el imaginario de los españoles siempre, y hay una cantidad de datos impresionantes, siempre el tema de los moros y de los judíos. Es decir, esa frase del tesoro de los moros la habremos oído todos prácticamente. Es decir, una frase que es muy recurrente en la historia de este país. ¿Verdad? Que se piensa, y en el imaginario está, que cuando los musulmanes abandonaron de España, fueron expulsados de España, o los judíos fueron expulsados de España, no se pudieron llevar la riqueza, el dinero que tenían lo guardaron, lo enterraron en subterráneos, en tumbas en los cementerios, en cuevas, en cristas en las iglesias o en fuentes en sitios donde había fuentes de agua, en cavernas. Y tenéis la cueva del tesoro del Rincón de la Victoria de Málaga, por poneros un ejemplo, hay 20.000 en España. Y evidentemente, pues toda esa imagen está en el imaginario de los españoles. Había gente que guardaba sus tesoros y había gente que intentaba después encontrarlos. Esos son los sacatesoros o los buscadores de tesoros que decía en esta época. Y además hay literatura sobre ese tema. Son los libros, y ahora hablaré de ellos un poquillo más extensos, los libros que se llamaban libros para buscar tesoros. Es decir, librillos, gacetas, el más famoso que tenéis aquí, el libro de San Cipriano, que evidentemente eran libros de magia, porque aquella gente tenía en la cabeza que cuando alguien había escondido un tesoro, lo que hacía es protegerlo con una maldición. Esa maldición podía ser que pasara algo, la maldición de los faraones, por poner un ejemplo, o colocar seres sobrenaturales que protegieran el tesoro para que nadie lo pudiera encontrar. Demonios, diablos, gnomos, duendes, seres extraños que protegieran el tesoro. Y estos libros, que se llaman Grimorio, daban las fórmulas para que, mediante la magia, poder quitar a esos protectores
de los tesoros y encontrar los tesoros. Incluso daban los sortilegios, los conjuros que había que hacer, y ahora veréis algunos, las fórmulas mágicas que había que hacer para conseguir, evidentemente, que apartar y encontrar el tesoro. Incluso estos libros, pues en aquella época fueron copiados constantemente. Hay miles de copias de estos libros, de alguna manera, para encontrar tesoros. Quizás aquí el más famoso, de San Cipriano y Santa Justina, el libro de San Cipriano, o Ciprianillo, que dicen también, que evidentemente servía para buscar aquellos tesoros de la España, bueno, la España del siglo XVI, XVIII, pero también la España de los años 40, 50, 60, que también se usó muchísimo en España para buscar tesoros. Estos libros se conocen, en términos generales, con el nombre de grimorios, que son los libros o manuales para encontrar tesoros. Así que si alguna vez encontráis por ahí alguno, pues veréis que tiene sitios donde hay tesoros escondidos, y entonces si los seguís y hacéis lo que os dice el libro, encontraréis el tesoro. Así que también, y son manuales para encontrar tesoros. ¿Qué son los grimorios? Libros de magia. Libros que de alguna manera intentan, mediante la magia, hacer un pacto con las potencias no humanas, que pueden ser muchas veces demoníacas, otras veces pueden ser celestiales, y ayudar a buscar tesoros o buscar otro tipo de cosas, ¿no? O el amor, o el odio, o la amistad. También se usaba mucho para el tema del amor. Hay muchos conjuros, los grimorios, que se utilizan para el tema del amor. Había dos cosas que movían el mundo, decía uno de los grandes cronistas españoles, que el padre Ciruelo se llamaba, era un nombre que bonito. El padre Ciruelo decía que había dos cosas que movían a los españoles: el oro de los tesoros y el amor de la mujer. Así que imaginar que movía a los españoles en aquella época. Bueno, pues toda la fórmula para obtener el amor o el oro estaban en estos libros que se conocen con el nombre de grimorio. Como veréis, hay bastante. Fijaros, ese es el fin de un grimorio: intervenir, eso es la magia en realidad, intervenir en las inclinaciones para que los demás hagan lo que tú quieres que hagan. Actuar sobre la naturaleza física de personas y animales para hacerle el bien o el mal. Influir sobre cosas con el tiempo para saber el futuro, para saber el pasado, crear ilusiones, ver esos pasados, presentes, futuros y descubrir secretos y tesoros. Esta es la historia del hombre: intentar influir sobre la naturaleza, sobre las leyes de la naturaleza, para hacer que la naturaleza haga lo que uno quiere. Eso es el fin básico de la magia. Estos libros son libros de magia. Ahí tenéis las partes de un grimorio, no voy a entretener mucho, preparar los utensilios que sirven para los rituales mágicos, hacer los círculos mágicos. He visto en las películas que hacen círculos en el suelo. ¿Para qué? Para protegerse. El círculo se veía para protegerse si venían algunas potencias exteriores, ¿no? Y evidentemente toda la serie de recetas mágicas que servían para buscar tesoros o encontrar el amor o hacerle daño a alguien o hacerle el bien a alguien. Es decir, se utilizaba de una manera de otra. Son muy antiguos, ¿no? Son muy antiguos. Los primeros grimorios que nosotros conocemos en Europa vienen de la Alta Edad Media, pero en realidad posiblemente muchos de ellos se remonten a épocas anteriores a la Alta Edad Media. En la Alta Media estamos hablando del siglo X, siglo XI, por ahí. Es posible que algunos de ellos incluso sean anteriores. Quizás vienen de el primer grimorio que conocemos, que se llama Sobre los misterios egipcios de Jamblico de Calcis, escrito fijaros, en el siglo III después de Cristo. Y es un libro que recoge, ahí lo tenéis, una copia del siglo XVII, recoge pues información sobre rituales mágicos, sobre supersticiones, y fijaros que se remonta al siglo III, siglo IV. Es decir, que indudablemente estos libros de magia, y fijaros que es Egipto,
ellos hacen referencia a Egipto, que indudablemente forma parte de la cultura de esta magia, de esos datos que se remontan a Egipto. Normalmente están escritos en casi todas las lenguas europeas, pero fundamentalmente se usaba mucho el latín y están llenos de invocaciones, de textos de otras lenguas. Fundamentalmente utilizan mucho el hebreo. Ahí tenéis una página, un grimorio escrita en hebreo, y evidentemente todo está relacionado con la magia. Esto es magia pura y dura de la que se utilizaba, en aquella época. Quizás uno de los más famosos es las clavículas de Salomón. Fijaros este libro, que es un libro que ha cautivado la mente de todos los ocultistas, de todos los sacatesoros, de todos los magos, y es un libro que se piensa que está escrito por el rey Salomón, rey hebreo de Salomón. Fijaros qué época, ¿no? Y daba las claves para invocar espíritus, para controlar demonios y fórmulas secretas, por ejemplo, para conseguir la invisibilidad y talismanes importantes. Fijaros, ahí tenéis una página de la clavícula de Salomón, que ahí tenéis, fijaros, los círculos mágicos, incluso con la propia figura del demonio, o con el nombre del demonio, con la firma del demonio. Es decir, que probablemente son libros de magia negra, y que se llaman magia negra cuando utilizan este tipo de creencias relacionadas con los demonios, con el diablo, etc., ¿no? Este libro se copió lo más grande, puede haber miles de copias. Aquí tenéis una del siglo XVI, Clavícula Salomón, y está claro que son un libro que se utilizó muchísimo por los buscadores de tesoros, porque daba fórmulas para quitar a esos espíritus que protegían los tesoros, y daba fórmulas para encontrar el sitio donde estaban los tesoros. En realidad, hoy sabemos que el autor de la clavícula de Salomón, de las clavículas de Salomón, no fue Salomón, está claro, fue un mago veneciano que se llama Antonio del Rabino, pero todavía les queda a los historiadores dudas de quién escribió este libro, porque hay posiblemente algunos datos que dicen que el libro se remonta al año 900 después de Cristo, y que está basado en un libro judío, un libro hebreo, que se llama Matea Shelomar, y que a partir de ahí el mago veneciano Antonio del Rabino lo copió y lo transformó y creó este libro tan famoso en el mundo de los magos y de los sacatesoros. Ahí tenéis otra página a veces nadie sabe ni qué significa, son datos que no se sabe ni qué significa, ¿no? Ahí tenéis otras páginas del libro de las clavículas de Salomón. El libro de la vaca, otro de los grimorios famosos, ¿no? El Liber Anegemis. Ahí tenéis una página del libro Anegemis. ¿Qué significan estos dibujos? Pues no lo saben. Hebreo, ahí lo tenéis, está escrito en hebreo. Es un libro muy curioso, este tema, porque también posiblemente esté basado también en otra obra latina que traduce otra obra árabe del siglo IX, y que da pues fórmulas mágicas desde que se doble la copa de los árboles para comprender el lenguaje de los pájaros, para obtener el don de la adivinación, que para los buscatesoros era muy importante, había que adivinar los tesoros, ¿no? O cómo hacerse invisible, o cómo ver los espíritus, que son temas importantes, ¿no? Incluso daba datos para construir lámparas mágicas, y aquí tenéis una página del libro de la vaca, del grimorio de la vaca. Fijaros qué lío de letras, de dibujos. Es muy curioso porque este libro crea una figura que son los homúnculos. Según el libro de la vaca, siguiendo los datos que aparecían en el libro de la vaca, se podía crear un humanoide. Ahí tenéis un mago haciendo una persona dentro de una probeta. Indudablemente mezclaba a partir de una vaca o una oveja
por esperma humano, sangre animal, componentes alquímicos como la piedra de Sol, que no sabemos lo que es, y a partir de ahí se creaba un homúnculo, este personaje que tenéis ahí, que obedecía a la orden del mago, podía hacer la orden del mago, creaba vida, creaba una persona. Claro, no lo consiguieron nunca, evidentemente, pero ahí ellos se lo creían y había fórmulas de este tipo. Otro de los libros es Picatrix, se llama Picatrix este libro. También otro libro que aparece en España, y en la España musulmana, y también está copiado por otro musulmán, y data alrededor del 1200 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, pero parece que también está copiado de textos anteriores. Incluso algunos autores piensan que el nombre de Picatrix es una deformación del nombre del gran médico griego Hipócrates, y que las fórmulas de Hipócrates, transformadas a lo largo del tiempo, metiéndole cosas de magia, metiéndole cosas y tal, pues al final conforman este libro, este extraño libro que se llama Picatrix, que indudablemente pues también lo usaban muchísimo los buscadores de tesoros, porque también daba fórmulas para encontrar tesoros escondidos. Ahí tenéis unas páginas de Picatrix, del libro de Picatrix, un libro de recetas mágicas. Es un libro donde aparecen los talismanes, los poderes emanados de los planetas, fórmulas mágicas, dramatizaciones mágicas, es decir, que todo está relacionado con el mundo de la magia, con ese mundo de las creencias, que indudablemente aparece aquí. Fijaros otra página del libro, y fijaros ahí tenéis una fórmula mágica para obtener o generar enemistad y discordia. Dice: toma 4 onzas de sangre de un perro negro, 2 onzas de sangre de cerdo como suceso y 1 onza de sesos de asno. Mézclalo todo hasta que forme todo un todo homogéneo, y cuando se administre esta medicina a alguien en la comida, te odiará. Bueno, supongo que lo probaron alguna vez, pero mezclando sangre de perro negro, porque a veces tiene que ser un perro negro, puede ser cualquier perro, y es decir, que al final buscaban este tipo de cosas. Ahí lo tenéis, pues el dibujito de la época, donde muestra este libro pues cómo se hacían los conjuros y cómo se obtenían los conjuros de ciertos animales. Otro libro que es muy conocido, que es de un rabino alemán que se llama Jacob Moelin, se conoce como el libro de la magia sagrada de Abramelín el mago. Otro libro que hace referencia a los secretos alquímicos, cabalísticos, etcétera, del antiguo Egipto, y que el texto, pues es verdad que es del siglo XV, se conoce que es del siglo XV, pero hace referencia a conocimientos muy anteriores, que evidentemente no hay pruebas que eso sea así, pero sí que lo hace Abramelín el mago. Ahí ya sabéis, Abramelín había estado y se encontró en una isla con Abraham de Worm, y entonces pues le enseña el camino de los seres abominables, es decir, indudablemente de los caminos de los espacios siderales, y donde habitan unos seres extraños, y al final pues lo que consiguen es acceder a las delicias de la carne, en la cual las delicias de la carne también estaba el oro, el dinero, que daba el poder, indudablemente, y todo lo demás, muchas veces. Ahí tenéis un ritual del libro de la magia. Se puede evocar a los 12 reyes y duques del infierno, y a partir de ahí, pues con anillos mágicos, talismanes, permite volar. Si tú lo haces bien, te puedes salir volando por la puerta. Es decir, que indudablemente todos estos datos se usaban por aquellos buscadores de tesoros, porque le daban fórmulas. Ellos creían que fórmulas como esta, la que tenéis aquí, para descifrarla había que estudiar una carrera, indudablemente, pues podían conseguir aquellos tesoros escondidos que habían dejado. De la ilusión de los demonios, encantamientos y venenos, el registro de demonos, se escribe en 1563, que es un tratado de demonología y magia también, escrito
en Alemania por Jonas Weyer, y que evidentemente también es otro de los grimorios, otro de los libros mágicos que se encontraba. Este ya es más curioso que todo, porque este hombre sabe mucho. Decía que Weyer, el autor de este grimorio, decía que en el infierno había 7.451.926 demonios, que estaban divididos en 1.111 legiones y obedecían a 72 príncipes del infierno. Imaginaros que este afinaba, el juez que afinaba, y que la corte infernal estaba dividida en príncipes, ministros y embajadores. Que probablemente como ahora, una cosa así, estaba... Pero este hombre averiguó a través de los conocimientos de la magia y de los datos que le habían proporcionado otros magos y tal, que de manera había 7,5 millones de demonios. Cosa muy curiosa que sabemos todos que es verdad, ¿no? Pues ahí está. Aquí tenéis una portada, una de las ediciones de Pseudomonarquía Demonio, y fijaros, es muy curioso esta historia de otro de los grimorios del Papa Honorio XIII, el libro Liber Iuratia. Al Papa Honorio XIII también se le achaca que escribió otro libro de estos de magia, que es la portada, y el Papa Honorio el Grande. Hoy sabemos que tampoco. Está escrito, parece una bula papal el libro, pero evidentemente sabemos que el Papa no escribió ningún libro de magia en esta época, porque también, fijaros, si contiene partes del ritual católico al que se le añade exorcismo, oraciones, invocaciones a espíritus infernales y también recetas para obtener el amor o la salud y también los tesoros escondidos. Es decir, que probablemente todo se mezclaba en este tema. Ahí tenéis la vocación a Lucifer. Se realiza los lunes entre las 11 y 12 de la noche serena, a la luz de las rutilantes estrellas. El lugar escogido puede ser una azotea o bien en el campo abierto, y tiene que ser condición que nadie te vea, y tienes que coger el grimorio y dice: tomarás un pedazo de carbón consagrado y trazarás en el suelo 2 circunferencias, estas dos, ¿veis? Una circunferencia, y en medio de la circunferencia dibujaréis la cara del demonio y el nombre o la firma de Satanás, que es esta que tenéis aquí. Fijaros qué carilla tiene el demonio. Es decir, que veis, esta es la firma del demonio, y evidentemente en lo que pone en el círculo, en nombre de la Santísima Trinidad, no entrarás. Esto lo hacían en teoría para protegerse, ¿no? Es muy curioso porque mezcla cuestiones religiosas cristianas, en nombre de la Santísima Trinidad, y en cambio meten en medio a la figura del demonio y la firma del demonio. Por lo tanto, pues servía para hacer un pacto con el diablo, y el diablo, a cambio de tu alma, te decía dónde había tesoro escondido. El Enchiridión del Papa León III, otro de los libros de esta época. En realidad, pues también le pasa igual. Es otro libro, y tenéis alguna de las páginas del libro. Este libro, que está más o menos escrito, parece sobre el año 800 aproximadamente, que tampoco los autores se ponen de acuerdo con la fecha, y bueno, y buscaba pues la protección divina a través de la magia. El caso es que también era otro libro que se utilizó muchísimo por buscadores de tesoros para encontrar los tesoros escondidos. Ahí, fijaros que dice que no tiene nada que ver con la magia, pero en realidad tiene temas de magia. Es decir, el libro tiene que ser mantenido dentro de una bolsa de cuero nuevo, tiene que ser una página leída con devoción todos los días, mirar al este y arrodillarse, y en un momento determinado, en tanto mirar al este y arrodillarse, aparecerá un santo venido del cielo que te indicará dónde está el tesoro escondido. Es decir, que también se utilizaba la gallina negra, otro grimorio, otro libro de magia, también anónimo del siglo XVIII, y también este incluso
invoca hasta a los vampiros, ¿no? Ya fijaros que hay imágenes de vampiros en el siglo XVIII, no es de la época de Drácula, de Bram Stoker, sino antes, ¿eh? Es decir, que evidentemente las cuestiones del ocultismo, de los talismanes, de las creencias, tenéis talismanes, esos que hay ahí, y evidentemente este también se remonta a las tradiciones de Egipto. Dice que un soldado que estaba en la región de Giza, de las pirámides, se encontró a un viejo turco, y ese viejo turco lo llevó debajo de una pirámide, lo metió en una cámara secreta de la pirámide, y pues allí descubrió los restos de la gran biblioteca de Ptolomeo. Ptolomeo, ya sabéis que fue el padre de Cleopatra, y a partir de ahí, pues en esa biblioteca pudo obtener todo el conocimiento necesario para conseguir desde ungüentos eróticos hasta la búsqueda de tesoros, el quitarse a seres sobrenaturales, todo este tipo de cosas. El manual de Muri de la magia demoníaca es otro de los que se utilizaban en aquella época, buscaban también tesoros, y indudablemente los espíritus en este tema, ¿no? Todos estos libros son libros de magia. Uno de magia blanca para conseguir, por ejemplo, la búsqueda de tesoros, otro de magia negra, hace pactos con los demonios, pero en realidad todos los que buscan es conseguir algo, el amor, el dinero, cosas así, ¿no? Es decir, es lo que alterar la naturaleza para conseguir algunas cosas. Y el más famoso de todos, lo he citado antes, el libro de San Cipriano, es el libro más codiciado y más buscado de la historia de la bibliografía del mundo. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Ha despertado pasiones por poseerlo, había muerto, ha habido gente que ha caído en la locura, que ha enfermado, es decir, que se ha arruinado económicamente buscando este libro, porque este libro era importantísima para poner en práctica los rituales que encontraban los tesoros, y citaba además 149 lugares donde había tesoros. Ahí lo tenéis, está en unas páginas está atribuido a San Cipriano de Antioquía. Hay un autor veneciano que se llama Sulfurino, Jonas Sulfurino, que lo escribe en el 1001, pero en realidad parece que es una copia de elementos anteriores que van recogiendo en este libro, y posiblemente el libro de San Cipriano, como lo conocemos hoy, es de la segunda mitad del siglo XVII, pero este que tenéis aquí es una edición del siglo XIX, y evidentemente, como decía antes, es un libro que fue muy codiciado. Hoy está supereditado, es decir, hoy lo encontráis en todas las librerías, en Casa del Libro, en FNA, buscáis el libro de Cipriano, está editado. Vamos, este es un libro además muy famoso en los buscadores de tesoros gallegos. Esto lo usaban muchísimo los buscadores de tesoros gallegos. Santos de cristianización, ahí tenéis círculos mágicos, las cosas que tenía que tener un mago, oraciones, novenas, exorcismos, es decir, el libro mezclaba de todo, y evidentemente el capítulo 7 del libro, que se llama De la búsqueda de tesoros, es la más completa guía de las que existen, y dice 148 lugares donde aparecen localizaciones de tesoros. Siempre, curiosamente, se aparecen en cuevas, en fuentes, en castros, acordaros, en Galicia, en castillos, es decir, de alguna manera, pues en sitios relevantes y diferentes, ¿no? Es decir, que indudablemente ahí tenéis una copia del Archivo Histórico Nacional de ese libro de San Cipriano, editado en el siglo XVII, perdón. Y ahí tenéis, pues este es el libro más buscado entre buscadores de tesoros. Ahí tenéis uno de los conjuros, donde aparece en este tema, está sacado de esa página, se vertía agua bendita en una jofaina, se echaba dentro clara y yema de huevo y se hacía varias cruces, diciendo el siguiente conjuro: glorioso San Juan, en la mar entraste, suertes echaste, si bien las echaste, mejor las sacaste. Por tu santidad, por tu virginidad y por tu honestidad, que nos enseñes la señal de esta moneda, de este tesoro entesorado, bienes perdidos de moros, porque se aprovechen los cristianos para hacer bien de pobres y para que nos aprovechemos de ello en honra y gloria de nuestro Señor. Bueno, mezcla magia con creencias religiosas. Después la jofaina se ponía
la palangana con el agua y se ponía al sereno toda la noche, se retiraba al amanecer y si el agua se había puesto amarilla es que el encantamiento había funcionado y entonces pues podías encontrarte el tesoro. El problema es que la faina con agua nunca te indicaba para dónde tenías que ir, para allá, para acá, porque el agua se ponía amarilla y decía, bueno, hay un tesoro, ahora ¿dónde está el tesoro? Realmente era muy complicado, pero bueno, ahí se acaban. Todos estos libros estuvieron prohibidos por la Iglesia, ¿eh? Es decir, es verdad que circularon muchísimos, fueron copiados muchísimos. ¿Quiénes eran los poseedores? Fundamentalmente eclesiásticos. Gente que sabía por qué. Los eclesiásticos eran la gente culta, que sabía leer. No, la gente de las clases populares daba un libro de esto, o no quería un libro de esto. Casi siempre hombres versados en letras eran los que poseían este tipo de libros. Estaban súper prohibidos, estos libros de los que cuando encontraban uno lo quemaban. Pero indudablemente yo he visto testamentos de eclesiásticos, arzobispos incluso, que se han publicado y en las bibliotecas se hace inventario de lo que tenía la biblioteca. Lo normal que apareciera el clavícula de Salomón o el Encilidio o este último que habéis visto, el Cipriano, ¿no? Es decir, es que era una cosa que tenían intentado. ¿Quién eran los sacatesoros? Bueno, la superstición de esto estaba muy extendida. Gente humilde, que gente marginada, buscaban salir de la pobreza. La ilusión de buscar un tesoro y ya ha dejado de ser pobre. Maestros, oficiales artesanos, religiosos muchísimos, capellanes, curas, frailes, canónigos, profesionales liberales, escribanos, médicos, militares y generalmente gente de clase media baja y sobre todo hombres más que mujeres. Las mujeres se creían menos estas cosas. Es verdad que mujeres, pero es decir, es muy poco frecuente que nos encontremos brujería o hechicería relacionada con las mujeres buscando tesoros. La mayor parte son hombres los que se dedican. Por ejemplo, aquí tenéis Francisco Montes Gallango, que era en Toledo. Fijaros que esto es un proceso de la Inquisición de Toledo, porque la Inquisición persiguió esto, está hecho en 1630, y lo acusan de superstición, a este fraile, lo acusan de superstición y lo condenan a 10 años de galera, que no era cualquier cosa. Es decir, que indudablemente este hombre, fijaros, existiría lo que hacía de superstición por sacar tesoros. Este es un tema muy curioso porque este Francisco Montes de Gallango se equivocó y se equivocó por poco. Lo condena a la Inquisición, hace su búsqueda de tesoros, no lo encuentra, pero 20 años después, haciendo una obra a unos 20 metros donde ella había excavado, encontraron un tesoro. Es decir, había tesoro. Es decir, pero se equivocó de sitio y le costó 10 años de galera buscar tesoros. La Inquisición interviene muchísimo en este tema, no porque el tesoro, sino porque fundamentalmente usaban la magia y usaban la superstición. Y ya sabéis que la Inquisición perseguía a estos cazatesoros por el tema de la herejía, de la superstición y de la herejía, ¿no? Aunque es verdad que no fueron muy duros con ellos, porque, bueno, hay algunos que sí. Habéis visto el anterior, el fraile que 10 años de galera era como condenar la muerte, es decir, que prácticamente quizás menos sufrimiento tenía condenar la muerte que 10 años de galera, pero indudablemente la Inquisición, y se ve en los procesos que hay muchísimos por el tema de los sacatesoros, no es muy dura realmente con los sacatesoros, ¿no? Es mucho más dura con los judaizantes, con la gente que en teoría practicaba el judaísmo oculto, o con los musulmanes, gente que practicaba la religión musulmana, es mucho más dura que con los tesoros, con los hechiceros y con los buscatesoros, incluso con la bruja. La Inquisición española no fue tan dura, ni mucho menos, con la brujería como lo fueron, por ejemplo, en Francia o en Alemania. La leyenda negra la tenemos nosotros, pero ellos quemaron no sé cuántos cientos de miles de brujas y nosotros quemamos dos de nada más. Es decir, que indudablemente la Inquisición española fue mucho más floja, menos dura en este tema. Aunque la búsqueda de tesoros es mucho más antigua que cuando aparece la Inquisición. Ya sabéis que la Inquisición
aparece en la época de los Reyes Católicos, en el siglo finales del siglo XV, principio del siglo XVI, pero hay temas de búsqueda de tesoros mucho más antiguos. Ahí tenéis una licencia del rey Pedro III, el ceremonioso de Aragón, que le da licencia a uno para buscar tesoros en 1341. Pues hoy tenía la licencia de 1341 para buscar tesoros, o los Reyes Católicos, esto está firmado por los Reyes Católicos, por Isabel y Fernando, escriben al corregidor de Córdoba porque a un esclavo había encontrado un tesoro enterrado y los Reyes Católicos dicen, no, para la corona, que devuelva el tesoro, 1494. También los Reyes Católicos se interesaban por esas cosas. Ahí tenéis un requerimiento a un musulmán, al maestro Farache, musulmán, de 1406, para que diga dónde había tesoros ocultos. O el rey Juan II, que concede licencia a un señor que se llama Álvaro de Zúñiga, para que pueda buscar tesoros en Salamanca en 1453. Es decir, que la búsqueda de tesoros es medieval, es decir, ya estamos en época de la Edad Moderna. Ahí tenéis un conjuro para buscar tesoros del siglo XVII. Esto es muy gracioso, fijaros, todo estuviera, el agua bendita aparece en casi. Yo no sé por qué ellos tienen que consagrar agua bendita, aparece en casi. Y había que quemar con una olla grande mirra, incienso y laurel, la hierba de San Juan, que no sé lo que es, el romero, piedra de azufre, ruda, y todo, pues hacer un círculo en el suelo y sahumar aquello, y después cuando aquello se sahumara, pues el tesoro aparecía, ¿no? Y así podían quitarle el veneno y la pestilencia en el sentido de la protección, de la maldición que podía tener el tesoro. Y este proceso de Nicolás Oliver de Madrid, del año 1660, que es muy gracioso porque tenían que llevar a un lugar sagrado una calavera del muerto y después hacer una serie de conjuros, ponerle encima de la calavera una vela, que ser consagrada, la vela, es decir, bendecida por un sacerdote, y en un momento determinado del conjuro la calavera empezaría a hablar y diría dónde estaba el tesoro. El proceso termina con que hicieron toda esta historia, acabaron todos en la cárcel y la calavera no habló nada, no dijo nada, pero ahí está la historia de este hombre. El capitán Fontana, este es uno de los que le tomaron el pelo los pícaros. El capitán Fontana, que era el capitán de Génova, que estaba en España, ya sabéis que en España en esa época, y va a una posada en Barcelona y se encuentra allí a uno que curaba los, es decir, tenía unas gotas que le echaba a la gente. En aquella época pues, había mucha conjuntivitis y seguramente muchos problemas de visión y curaba los ojos. Y se lo encuentran allí en un mesón en Barcelona y le dice que tiene un librito, la película de Salomón, y que sabe dónde es eso, ¿no? Pero él no tiene dinero como para buscar ningún tipo de tesoro, que necesita el financiador para toda la operación de buscar el tesoro. Y luego el capitán Fontana, que sí parece que tenía algunos ducados, pues se ofrece. Al final lo engaña porque le dice que tiene que poner un mensaje debajo de una piedra y que en el momento que un papelito debajo de una piedra, y cuando levantara la piedra 2 días después, el papelito tendría escrito donde estaba el tesoro, detrás de la ermita de Santa Ana, y bueno, pues allí el papelito no escribió nada, no aparecía ningún dato. Pero entonces lo llevan a una habitación del mesón y dicen que allí se va a encontrar con un ser sobrenatural que le va a decir dónde está el tesoro. Y meten al capitán en una habitación y de pronto desde la pared sale una voz de ultratumba que le dice dónde está el tesoro. Desde luego él se lo creyó, que estaba hablando con un ser natural y con un ser sobrenatural, que era una voz de una mujer, que era un ser sobrenatural, total, que invierte 1000 ducados en la búsqueda del tesoro, que era un dinero en aquella época,
Y 2 o 3 días después, la gota de los ojos y los amigos asociados desaparecen por lo mismo que hace este señor. Este lo denuncia a la Inquisición y claro, también lo procesan, una calidad fantástica. Y descubre que es que la habitación había la mujer de uno de ellos, le hablaba a través de la pared y entonces pues él, el proceso sabe todo esto y él le decía, le preguntaba, ¿y dónde está el tesoro? La voz le respondía, vuestra merced no se preocupe, venga usted mañana que le voy a decir dónde está el tesoro. Lo tuvieron así entretenido, buscando el caminar del tesoro y al final se fueron todos con los dineros. Montevideo los pilló y acabaron todos en la cárcel. El Torres Fontana acabó con 4 años de cárcel y 50 latigazos. Es decir, que indudablemente le tomaron el pelo los pícaros que yo decía al principio. Este era José de Hinojosa, que era un músico de la Catedral de Sevilla, en 1735. Este también buscaba tesoros en Sevilla y este, fijaros, usaba como este dibujo que he puesto yo aquí. Este era el proceso y era pues una varilla de higuera de avellano con cruces, sal, huesos de muerto y una vela bendita, y tenían que cavar detrás de la catedral de Sevilla y bueno, pues allí removiendo entre el barrillo que decían aparecieron unas lentejas que decían ellos que eran de oro. Evidentemente tampoco las lentejas eran de oro y al pobre músico este le costó la cárcel y la pérdida de dinero que había invertido en el tema. El caso que se lo creyeron, fijaros los favoríes, este es el tema de la varilla del favorí, ¿no? Lo tenéis. Este también, Manuel García Bellamena, en Toledo, en 1731, ahí tenéis todo el proceso, ¿no? Conocía uno, y verás cómo mezclan todo, ¿no? Conocía un sitio que había un tesoro, un esclavo, la idea del esclavo le había dado a un pariente suyo, le pidió a sus socios 10 doblones de 8, 10 reales de 8, sería, ¿no, Fernando? No, escudo. Y los doblones había que mojarlos en agua bendita, ponerle una caja de cera, echarle arena y sal a la cera, una llama, cerrarla con una llama, una vela, frontarla con clara de huevo. Durante 15 días tenían que decir credibus, fecibus, ameribus, y en ese momento aparecería el espectro de un judío ladino, que era el guardián del tesoro, y tenían que medir, del momento que el judío aparecía, medir 40 pasos en redondo y en medio de círculo poner la caja de cera, y al final era solo cavar y encontrar el tesoro. Bueno, pues cavaron y no se hicieron ricos, no encontraron ningún tesoro, pero ahí estuvieron todos al final procesados por la Inquisición. Esto ya era de risa, esto ya, pero se lo creían, y estos que se lo creían. Fijaros, José Sirao, de cirujano, vecino de Peralada, en Gerona, en 1741, se asocia con otro grupo de gente para buscar que era además, entre ellos un cura, el padre Rosselló, para buscar un tesoro que había escondido en camino de la Garriga. Tenían que para ello, todo el ritual era lavarse todo el cuerpo durante 15 días, cosa rara en aquella época, ¿no? La noche de la excavación, todos en cuero, asistirían a una misa dicha por el padre Rosselló, que consagraba la hostia, hacía un pentáculo de plomo a modo de patena, volver a lavarse el cuerpo con agua bendita, se ponían en la cabeza unas coronas de piel de cordero y tenían que llevar un sable en la mano y el fraile un hisopo. Todos de rodillas, durante 2 horas, rezarían las letanías que aparecían en el libro de la clavícula de Salomón, y se aparecería un dragón que le indicaría dónde estaba el tesoro. Pues imaginaros la escena. Eran 15, habían los días que todos en pelota, buscando el tesoro, con una corona puesta, con un sable en la mano y el cura con el hisopo. Evidentemente terminaron todos procesados. Al cura le pusieron 20 años de cárcel y al otro le libraron 4 o 5 años de cárcel. Es decir, pero esto no era picaresco, es que se creían esto directamente y buscaban el tesoro. Lo del otro de la habitación era picaresca, lo engañaron vilmente. Aquí tenéis un pariente mío, seguramente, lo buscaba el tesoro. Este vino a Madrid en 1600.
y algo, 1610 aproximadamente, se llamaba Alonso Domínguez Tofiño, y el rey, en 1616, le dio permiso para hacer una mina de oro en Madrid. Pues no sabemos si encontró una mina de oro tal Tofiño. El caso es que lo volvemos a encontrar en 1621 en Ronda, buscando un tesoro que había en una casa en Ronda, debajo de la tierra de la casa de la viuda Loesa, difunta, y que había una gran cantidad de monedas de oro, plata y otras muchas joyas de valor y estimación. Tampoco Domínguez Tofiño tampoco sería rico, pero es verdad que sí que lo he visto por otro lado, otras cosas, sí que estuvo por Madrid, este Domínguez Tofiño buscando mina de oro, es curioso. Y en algún documento del siglo XVII, perdón, del siglo XVII, dice que en Madrid hay una mina de oro. Pues no lo pone, ¿no? Pero ahí lo tiene, por lo menos está. Otro buscador de tesoros, que tampoco debió encontrar nada, pero dio vueltas por muchos sitios. Aquí tenéis otro motrilino, que no era de Motril, Martín Recharte, que era un inglés que vivía en Motril en 1933, que se consideraba él mismo un gran práctico en buscar tesoros, y este se valía de un conjuro, de una técnica, que era la del espejo y pergamino. Hacía un círculo en el suelo, en medio del círculo ponía un espejo y el pergamino y decía sus conjuros, y en un momento determinado el sitio del tesoro se vería reflejado en el espejo. Evidentemente Martín Recharte, que vivió tampoco en el siglo XVII en Madrid, tampoco consiguió ningún tesoro, lo detuvo a la Inquisición 4 años de mazmorra. Es decir, que indudablemente no encontró. Y él pensaba que buscaba un tesoro de los judíos que se habían ido de Motril y que habían sido expulsados de Motril. Pues no lo encontró, el tesoro de los judíos motrileños. También otro portugués que tuvimos en Motril. Este portugués, que era un pícaro y que terminó procesado por la Inquisición, llegó a Motril en 1642 y se encontró en la Plaza de España, lo que hoy es la Plaza de España, en aquella época, la Plaza Mayor, a Francisco Martínez de Mata. Francisco Martínez de Mata fue después franciscano, en esta época era librero, tenía una librería en la Plaza de España, pero después fue uno de los grandes arbitristas españoles, un gran economista español del siglo XVII. Y bueno, pero en esta época Martínez de Mata vivía, que no lo sabíamos qué había pasado con Martínez de Mata. Sus libros están publicados y sus escritos están publicados y tal, pero este pensaba que en la Cueva de las Campanas, en Washington, había un tesoro, y tenéis la entrada de la Cueva de las Campanas de Washington, y que había ido con una antorcha a buscar el tesoro, pero se le habían aparecido diablos y se tuvo que ir a encontrar el tesoro. Y entonces, contándole al portugués, a este Francisco Manuel, que tiene una historia curiosísima, le cuenta que no puede entrar a la Cueva de las Campanas en Washington porque hay demonios. Entonces el portugués le dice, pues yo sé hacer un pacto con el demonio, y entonces ese pacto con el demonio te va a librar y podemos encontrar el tesoro, nos asociamos. Y tenéis el pacto del demonio, este es el pacto con el demonio que le dio Francisco Martínez de Mata para buscar el tesoro, que se lo inventó, porque estas cosas del pacto de los demonios no hay, pero evidentemente se lo inventó, pintó una cruz ahí, fijaros, habría aprendido algo de magia por algún lado, y puso eso, y bueno, como no le funcionó, Francisco Martínez de Mata lo denunció a la Inquisición y detuvieron al portugués, aunque después no le pasó nada porque la Inquisición prácticamente no lo condenó a nada, ¿no? Le avisó que la próxima vez iba a entrar, pero que esta vez no. Ahí tenéis un pacto con el demonio. Se conservan nada más que dos en España. Uno de un torero en el siglo XVIII que hizo un pacto con el demonio para torear mejor, y este. No hay más, estos dos, nada más, en todos los archivos españoles que sepamos. Pero es verdad que los tesoros existen, tesoros escondidos existen. Fijaros, 2017, el grupo de espeleología de Motril descubrió 70 piezas en una cueva cerca en la Alpujarra, y ahí lo tenéis, el grupo de actividades espeleológicas de Motril. Y aquí tenéis parte de ese tesorillo que se encontró en esa cueva de 2015. Por lo tanto, los tesoros escondidos existen. Y fijaros, en Guajalalto, en 1880, esto fue curiosísimo.
Aparece en la prensa en 1880 que en una alberca de Guajar Alto se encuentra un tesoro de los moros y bueno, el pueblo se revoluciona. Si hoy Guajar Alto existe es porque consiguieron parar a todos los excavadores, a todo el pueblo que se puso a excavar buscando tesoros y fijaros que después no fue nada. Aquí tenéis la noticia, no se ve muy bien, de la lealtad del periódico de Granada, del periódico de Granada, lo dice que se han encontrado una moneda de plata, alguna hebilla y cosas así, pero que gran tesoro de monedas de oro de plata nada. Pero el pueblo tuvo que revolucionar. Por poco se derriban del pueblo, comprar, buscar el tesoro. Estamos hablando del siglo XIX ya. 1938, hablamos de Motril, cuando se produce la explosión del polvorín de la iglesia mayor, tenéis una foto de esa época, encontraron un cofre con varias monedas de plata de la época de Felipe II, Felipe III, que había en un foso en el crucero, en el altar mayor, debajo del altar mayor de Motril, y ahí encontraron, que yo no pienso que sea un tesoro, yo pienso más bien que antiguamente cuando iniciaban la obra de una iglesia solían meter en un cofre las monedas de la época, unas cuantas monedas de la época, no sé dónde lo encontraron, el caso es que se lo llevaron a laberinto abierto y ahí se perdió, es decir, que el tesoro se perdió ahí. Pero fijaros, en 1958 otro tesoro en Motril, este ya que sabían cuántos kilos de oro había. Esta es una noticia publicada en ABC en 1958 y dice que una finca cercana de propiedad del vecino de Madrid, don Ángel Lopeíta, están realizando exploraciones encaminadas a la búsqueda de un tesoro que, según los cálculos del radiestesista don Germán Cervera, está constituido por 3.000 kilos de oro. Y dice, después la realidad estaba presente, aunque no se llevan varios días de trabajo, pero no se ha encontrado ningún tesoro. Estaba en la finca de este hombre, después viendo las propiedades de donde era, y estaba enfrente de la fábrica de San Fernando, por eso he puesto la fotografía de la fábrica de San Fernando. Pega la huerta arriba, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues era una búsqueda de un tesoro en 1958, y además 3.000 kilos de oro, es decir, que no era cualquier cosa. El tesoro de la calle Nueva, que también supongo que ha oído hablar de él, ahí tenéis las monedas que se conservan de 1967, fue en la casa de Palomares, para la óptica, que cuando se derriba la casa aparece en una hornacina de la pared un tesorillo, un tesoro de monedas. Tenéis la foto de la calle Nueva de los años 50 o 60 y está claro que ahí tenéis, estas son las monedas que tiene el Museo Arqueológico Provincial, porque la mitad de las monedas las compró el Estado, ¿no? La otra mitad ellos se quedaron. Cuando un tesoro aparece en el suelo es propiedad del Estado, cuando aparece en una pared es propiedad del dueño de la casa, y en este caso pues era del dueño de la casa, de la familia Palomares, el año, unas monedas magníficas, como veis, magníficamente conservadas. Alguien las escondió en un momento determinado, son de la época de Carlos IV, creo que eran, y no sé, Fernando era Carlos IV, y se ve muy mal, se ve a Carlos IV. Carlos IV, parece que hay en Carlos III. El caso es que estas sí que se han conservado. Todas estas fotos que tenéis, esas de las monedas, son del Museo Arqueológico Provincial. No lo tienen expuesto, lo tienen guardadas, pero son de Motril, otro tesorillo. ¿Veis cómo aparece un tesoro? Evidentemente. Y este ya fue el no va más, para terminar. Este es el tesoro del Cerro. Esta tiene una historia curiosísima. En los años 50 aparece por Motril Bernardo Herrera. Bernardo era hijo de un antiguo alcalde de Motril, pareció republicano, total, que lo detuvieron, y cuando después de la guerra, ya en los años 40, 39, 40, lo metieron en la cárcel. Estaba en el colegio de lo que después fue el colegio Catedral de Yuca, en una plaza que había sido el antiguo hospitalisco de Motril.
la familia de Motril le llevaba comida y tal, y él lo compartía con un moro que había allí, que estaba muriéndose, y el hombre, pues, en agradecimiento a que Bernardo lo cuidó y tal, le dio el plano de los tesoros de sus antepasados que estaban enterrados en Motril. Cuando muere el moro, él se queda con el plano, y esto me lo cuenta Bernardo a mí personalmente. Se comió el plano, se aprendió el plano de memoria y se lo comió, para que nadie supiera dónde estaban los tesoros de Motril. Eso fue en los años 40. En los años 50 viene a Motril y se asocia con algunas personas en Motril para buscar el tesoro, uno de los tesoros que tenía, que él recordaba que estaba en el plano. Y hacen una excavación en la Casa de la Palma. Aquí tenéis la Casa de la Palma, el planillo de la casa. Esta es la ermita de San Sebastián, el plano de la ermita de San Sebastián. Esta es una alberca que había y un túnel que hay que recorre del agua para llega hasta la acequia. Bueno, pues hicieron una excavación ahí, no encontraron nada. Bernardo se fue a Madrid, vivía en Madrid, se fue a Madrid. A los pocos años sus socios detecta que sus socios empiezan a vivir muy bien, y él coge una pistola, se viene a Madrid y amenaza a los socios, lo detienen. Y el juicio famoso sale en la prensa, está publicado en el Faro, sale en la prensa total, que al final lo destierran de Madrid y ya está. Y en los años 80, en el año 82 exactamente, vuelve a Motril. La mayor vuelve a Motril, y el alcalde Enrique Cobo, y le dice a Enrique Cobo que si le permite buscar un tesoro, que hay en Motril para un tesoro, que si se lo permite. Bueno, pues Enrique después al final lo acepta y me dice a mí, yo trabajaba en el ayuntamiento en aquella época, y dice, vete con él para que encuentres el tesoro. Total, que me voy yo con él. Se va al pie del cerro y le dice a los albañiles, picad aquí, y efectivamente fue picar y salió este túnel que tenéis ahí, que es una fotografía muy mala del faro de aquella época, lo publicamos en el Faro de aquella época, en la entrada del túnel. Y aquello no había ningún tesoro, había una orza de barro vacía, que por cierto después se perdió, pero la orza de barro estaba. Aquello se cerró, el alcalde ya no le permitió que buscaran, volvió otra vez con un favorí, ya el alcalde no le permitió buscar ningún tesoro, y ahí acabó la historia de Bernardo Herrera y sus tesoros. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando unos meses después de esta historia, en el año 82, un día Gaspar Esteban, que para descanse, me dice, ¿quieres ver los periódicos del Motrileño? Tengo encuadernados periódicos del Motrileño de 1920, por ahí, periódico que se editaba en Motril en los años 20. Y el número del 15 de octubre de 1920, en primera página, aparece un letrero muy grande: encontrado un tesoro en el cerro. Los trabajadores de la hidroeléctrica motrileña, que la fábrica La Luz que había en Motril, poniendo un póster a luz, habían encontrado esto y habían encontrado el tesoro. El tesoro de Bernardo sí existía. Es decir, que evidentemente tenía razón, no se equivocó. Estas son historias de tesoro, historias de leyenda, historias donde se mezcla, como podéis ver, la magia, se mezcla la superstición, se mezcla la picaresca. Y a lo largo de la historia de España hay cantidad de leyendas de historias de tesoros, que, como decía, son típicas de la edad moderna, pero con el paso del tiempo llegan también a nuestros días. Estamos hablando de 1982, el tesoro del cerro de Motril. Y con esto termino. Espero que haberos ilustrado un poquillo sobre los sacatesoros y la historia curiosa de esta época. Gracias.